Cuando se sienten. Cristian, ¿se sienta? Eso. Bien, decíamos que hoy vamos a tratar el tema de los abuelos. ¿Ok? Y Proverbios, capítulo 17, versículo 6, tiene una frase interesantísima sobre este tema. Quiero que lo busquen. Proverbios, capítulo 17, versículo 6. ¿Lo tienen? Dice ahí: corona de los viejos son los nietos. Corona de los viejos son los nietos. Y la honra de los hijos, sus padres. Amén. Aquí hay 3 generaciones. Corona de los viejos son los nietos. Y de los hijos, honra de los hijos son sus padres. ¿Ok? A lo largo de la historia, los abuelos fueron venerados por ser depositarios de una gran sabiduría. Sabiduría que transmitían de generación en generación. En no pocas sociedades antiguas, los abuelos eran los encargados de educar a los más pequeños. Quiero que lean conmigo en el Salmo 78. Ustedes van a ver que la palabra de Dios tiene multitud de consejos sobre este tema interesante que hoy vamos a ver. Salmo 78. Leemos a partir del versículo 1. Dice así: escucha, pueblo mío, mi ley. Presten atención que es una ley que Dios da a su pueblo. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde los tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. La palabra padres aquí es antepasados. Nuestros antepasados, nuestros abuelos nos las contaron. No las encubriremos a nuestros hijos, contando a la generación venidera las alabanzas del Señor y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, de padres a hijos, de generación en generación, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz, rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Miren, la palabra de Dios nos dice que los padres tenemos que transmitir la sabiduría, la fe, el conocimiento de Dios a nuestros hijos, para que nuestros hijos se la cuenten a nuestros nietos y siga de generación en generación. Esa es la labor de los padres y de los abuelos: transmitir conocimiento, transmitir sabiduría, transmitir fe. En la sociedad actual se ha dejado de apreciar a los ancianos. Nadie quiere hacerse viejo. Nos bombardean con mensajes, con imágenes de gente joven. La juventud es lo único importante. Lo viejo ya no vale. Estorba, no sirve. Nadie quiere hacerse viejo, de tal modo que las personas que se hacen mayores acuden a muchos métodos para tratar de retrasar lo inevitable. La cirugía estética ha evolucionado y se ha convertido en un negocio multimillonario a raíz del culto a la juventud. Todos temen dejar de ser jóvenes.
Por ese motivo, cada día vemos a veces grotescos espectáculos de gente mayor tratando de actuar como jovencito. Yo no sé si vieron hace un par de días en la televisión, en televisión española, en un programa que hay antes del informativo, estaban echando un reportaje sobre personas, sobre parejas de muy distintas edades. Señores muy mayores con chicas que podrían ser sus nietas. Decían, yo creo que en forma un poco sarcástica, el amor no tiene edad. Pero yo estoy seguro de que esas jovencitas, si esos señores mayores no tuvieran una buena posición económica, quizás no se enamorarían tanto, ¿verdad? Y no pasa solo de hombres maduros que abandonan a sus esposas para casarse con otras más jovencitas. También pasa de mujeres maduras que hacen lo mismo, ¿eh? Porque en estas cuestiones, hombres y mujeres somos iguales también. Ante la ancianidad, solo podemos mantener dos actitudes. O la aceptamos o nos morimos. Porque hacernos viejos nos vamos a hacer viejos, a menos que no tengamos esa bendición. Pero o aceptamos que nos hacemos mayores, o la otra opción, ¿cuál es? Morirse antes, ¿no? Para no ser viejo. En contra de los prejuicios actuales contra la vejez, la palabra de Dios nos habla de la vejez como de una bendición de Dios, como de algo que es parte de la bendición de Dios para nuestras vidas. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Proverbios capítulo 20, versículo 29, dice, ¿lo tienen? La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez. La ancianidad no tiene por qué ser algo grotesco, no tiene por qué ser algo feo. Si nos preparamos, puede ser algo hermoso, puede ser una experiencia también maravillosa, si sabemos aceptarla y nos preparamos para ella. También en el Proverbio 16, 31 dice algo interesante: corona de honra es la vejez, que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez. Por tanto, según la Biblia, la vejez es algo bueno, es parte de la bendición de Dios para sus fieles, para sus hijos fieles. En la Biblia vemos a Dios usando muchísimas figuras para hablar de sí mismo. Por ejemplo, en la Biblia se habla de Dios como un león, como un águila, como el padre, como el pastor, como el guerrero, pero también como el anciano de días. Dios se manifiesta como un anciano de días en Daniel capítulo 7, en varios versículos, en el 9, en el 13, en el 22. Aparece Dios manifestándose como un anciano de días. Dios no se avergüenza de ser anciano. ¿Hay alguien más anciano que Dios? Cuando todavía ninguno de nosotros habíamos nacido, ya Él existía, ¿verdad? Pero cuando todo esto cambia a raíz de que, de alguna manera, las mamás se incorporan al ámbito laboral y se produce un cambio de mentalidad en la sociedad. Demandan más independencia y llega un momento en el que los abuelos ya no se les puede cuidar, ya no hay nadie en el hogar, solo quedan los abuelitos y bueno, hay que deshacerse de ellos. Comenzaron a suponer una carga y comienza un desapego por los ancianos. No obstante, debido a esa crisis, a esa falsa crisis que hemos padecido, económica, orquestada por unos cuantos,
mucha gente se ha visto obligado a acordarse de los abuelos, porque en la crisis tuvieron que recurrir a ellos para que les ayudaran, ya sea económicamente o de cualquier otra manera, porque claro, ya no podían pagar la hipoteca y a lo mejor muchos se han visto obligados a volver a casa de los papás con toda la familia para poder vivir de la pequeña pensión del abuelo. Y aquellos que antes eran casi olvidados, ahora hay cuánto te queremos, abuelito. Sea como fuere, de nuevo los abuelos hacen falta, porque no hay dinero para pagar la guardería y, ay, abuela, mira, para que te quedes con los niños, porque tú no trabajas. Para muchas familias los abuelos son un desahogo, un consuelo, ¿no? Antes las familias todos vivían juntas, 3 generaciones juntas, los abuelos, los padres, los hijos, es decir, los nietos. Y los abuelos intervenían directamente en muchos asuntos de la familia. Hoy muchas cosas han cambiado. Y ha cambiado también la estructura familiar. Por eso los abuelos actuales, jubilados o no, son personas mucho más activas que antes. Antes el abuelito siempre estaba en casa, o la abuelita siempre estaba en casa. Hoy un abuelito puede estar jubilado, pero todavía se siente joven y es capaz de hacer muchas cosas. Entonces es diferente, tienen derecho a disfrutar de su tiempo, tienen derecho a vivirlo como ellos deseen, y aunque pueden echar una mano cuando sea necesario, los abuelos no tienen por qué ser abusados. Los abuelos no deben ser presionados, obligados, ni manipulados para actuar como niñeras o guarderías 24 horas al día, 365 días al año, y además sin compensación alguna. Ahora bien, es cierto que los niños se lo pasan bien con los abuelos, por muchas razones. Porque los abuelos son más pacientes que los padres, les disciplinan menos, les dan menos órdenes, me río porque este está diciéndole a la mamá, hacen cosas distintas, más divertidas, les hacen sentir más libres. En general los abuelos son más cariñosos que los padres y a veces más divertidos. Pero los padres tienen la obligación de educarles, les tienen que corregir, les tienen que llamar la atención, y los abuelos son más flexibles en todo eso. A los abuelos también les gusta estar con los nietos, por lo que las relaciones entre ellos suelen ser bastante buenas, entre abuelos y nietos, y son beneficiosas para ambos, siempre que se desarrollen de la manera adecuada. Harina de otro costal es la relación de los abuelos con los padres de los niños o con las madres de los niños. Allí sí que pueden aparecer diversos conflictos sobre la manera de cómo se deben educar a los hijos. Las generaciones distintas también tienen distintos criterios a la hora de educar. Por eso, ¿qué ocurre cuando los abuelos hacen cosas que no se deben hacer? Como por ejemplo cuando le dicen, tú no le hagas caso a tu padre. Vamos a hablar de estos temas. Yo estoy introduciendo el tema, después vamos a hablar todos. En ocasiones, y quizás con buena intención, los abuelos se meten a veces donde no deberían. En cuanto a la educación de los nietos, ¿no? Y como digo, pueden incluso desacreditar a los propios padres delante de los niños. Y eso a los niños les crea un conflicto. Entonces, ¿qué tengo o no tengo que obedecer a mi padre? Hay cosas que nunca deberían hacer los abuelos en la educación de los nietos. Especialmente, las relaciones se pueden enturbiar bastante cuando las suegras
le dicen a los yernos o a las nueras cómo deben criar a sus hijos. Uno de los problemas que más alteran la relación entre los abuelos y los padres de los nietos es la aplicación de los límites. En muchos casos es muy difícil que ambas partes se pongan de acuerdo. De un lado están los abuelos que desde su experiencia no están de acuerdo con las ideas de los más jóvenes, y del otro están los padres que desde su perspectiva no aceptan la intromisión de los abuelos, a menos en la educación de los hijos, ¿no? Así que los abuelos nunca tendrían que hacer las cosas por su cuenta sin tener en consideración a los padres ante algo que quieran hacer con los nietos, porque padres y abuelos deberían ir siempre en la misma línea. Padres y abuelos, abuelos y padres, siempre deberían estar de acuerdo en qué hacer con los niños. Aunque estén en desacuerdo, deberían ponerse de acuerdo por el bien de los nietos. Y eso quiere decir que si los padres tienen unas normas o una serie de límites para su educación, los abuelos deberían respetar esas normas, incluso aunque no estuvieran de acuerdo con ellas, por el bien de los niños, para no crearle ese conflicto del que antes hablaban. Y si no están de acuerdo, deben coger a sus hijos aparte donde no estén los niños y decirle por qué no están de acuerdo, pero nunca delante de los niños, porque si los abuelos discuten con sus hijos, que son los padres de sus nietos, delante de los nietos, le están creando un conflicto de autoridad. Los niños verían una brecha ahí en la educación, ¿no? Si las abuelas no tienen en cuenta estas cosas, las consecuencias en los hijos pueden ser negativas. Además, siempre tendrán que respetar la opinión de los padres, sin criticarlos delante de los hijos, de los nietos, vamos. Es conveniente remarcar que la opinión de los abuelos es válida, pero siempre en forma de apoyo y de consejo. Pero nunca debiera ser una imposición, ni tampoco un desacreditar a los padres de los niños. Porque, en definitiva, la responsabilidad de la educación de los hijos siempre es de los padres, por encima de la de los abuelos. En estos casos, los abuelos, por mucha razón que tengan, podrán aconsejar, pero deberán respetar las decisiones de sus hijos. La palabra de Dios, en cambio, nos exhorta a que tengamos en cuenta los consejos de los abuelos. Así que los que somos padres debiéramos escuchar a nuestros padres cuando nos aconsejan de cómo educar a nuestros hijos. Levítico capítulo 19, versículo 32. Capítulo 19, versículo 32. Fíjense cómo Dios hace respetar a los ancianos. Dice ahí, delante de las canas, ¿qué dice? Te levantarás y honrarás al anciano, el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Es decir, Dios está diciendo que tenemos que respetar a los ancianos. Respetarle no solamente internamente, sino también externamente, mostrando ese respeto. Hoy en día es curioso, se ve, ¿no? En el Facebook se ven como un montón de jóvenes están con sus teléfonos ahí jugando, mientras que personas adultas muy mayores están de pie en un autobús y ellos están jugando. Y el papá está al lado con otro teléfono y no le dice al niño, cédele el asiento a esa persona mayor. No se respetan las canas. Hubo un tiempo en el que se respetaban. Nosotros como cristianos tenemos el deber de enseñar a nuestros hijos lo que Dios nos enseña a nosotros. Pero no podemos enseñar a nuestros hijos a respetar las canas si nosotros no respetamos a nuestros padres. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que cuando tu padre te da un consejo, escúchalo.
Después medítalo y ora al Señor. Si crees que no estás de acuerdo, habla con tu padre y dile: papá, mira, yo no estoy de acuerdo por esto, por aquello, te agradezco el consejo, pero... Y quizás tu padre a lo mejor cambia de opinión o a lo mejor te da otras razones que te convencen. Pero es un asunto entre tú y tu padre que no debe hablarse delante de tus nietos, de sus nietos, sino es algo que debe hablarse a solas. Fíjense en Primera de Timoteo capítulo 5, Primera de Timoteo capítulo 5, versículo 1. Dice: no reprendas al anciano. Es decir, si tienes que llamarle la atención, no lo reprendas, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Es decir, no reprendas al anciano, exhórtale como a padre. Y esto es muy importante. Aun cuando algunos han llegado a la vejez sin sabiduría, porque esto también se da, hay ancianos que no tienen ninguna sabiduría, pero aun cuando esto ocurre, la mayoría de los ancianos tienen mucho que aportar a su familia. Y contrariamente, como digo, a lo que pasa en nuestros días, las personas de edad avanzada son de alta estima a los ojos de Dios. En Lamentaciones 4:6, yo se lo leo, dice: la ira del Señor los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Es decir, Dios juzga a aquellos que no tienen compasión de los viejos. Pero los viejos son los primeros que deben dar ejemplo. Y esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Juan capítulo 8, versículo 9. Los ancianos deben dar ejemplo a los más jóvenes, siendo los primeros en reconocer sus propios pecados, sus propios errores, porque no hay hombre que siempre haga el bien y nunca peque, y no solo reconociéndolos, sino apartándose de ellos. Aquí todos conocemos este pasaje, es cuando Jesús estaba escribiendo con su dedo en tierra y le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, la tiraron delante de él y todos estaban con sus piedras preparados para apedrearla. Y fue cuando Jesús dijo aquello de que el que de vosotros esté libre, arroje la primera piedra, ¿no? Y dice el versículo 9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Los viejos tienen que ser ejemplo a los más jóvenes de cuál es la voluntad de Dios, en reconocer sus culpas, en reconocer sus errores, en rectificarlos. Los ancianos, los abuelos, tienen que ser ejemplo de fe y de devoción, como está escrito. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, en su manera de comportarse, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, es decir, que no tonteen con otros hombres que no sea el suyo. Prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito capítulo 2 del 3 al 5. Es decir, la palabra de Dios nos dice que las mujeres mayores todavía pueden enseñar a las mujeres jóvenes. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la abuela de Timoteo, ¿verdad? Que dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Es decir, la abuela se preocupó de que su fe fuera pasando a sus generaciones. La mejor aportación que pueden hacer los abuelos a la familia es justamente esa, transmitir principios y valores y mantener el vínculo de la familia entre las generaciones. Los abuelos pueden hacer mucho bien espiritual.
a sus nietos. No en vano, tienen un peso muy grande en la formación y en la personalidad y el carácter de los niños. Los niños se fijan mucho en los abuelos y a veces siguen más el ejemplo del abuelo que el de los padres. Yo lo veo en mis propios hijos. Cuando Ian llega a casa, el abuelo, se viene corriendo y el padre a lo mejor le está corrigiendo en alguna cosa y no le hace caso. Yo le digo, Ian, y de momento hace así y se corrige. Y el padre le grita, le riñe y no le hace caso. Yo le digo, Ian, y de momento, sí abuelo, perdón. Y es un renacuajo. Deuteronomios capítulo 6 nos enseña que debemos transmitir la fe a nuestras generaciones. Ustedes lo pueden leer del 1 al 9, Deuteronomio 6 del 1 al 9, ahí para que no olvidemos el mandato de Dios, anótenlo y véanlo en casa. Las historias familiares pueden ser un buen medio para transmitir esa rica herencia de sabiduría, de fe a nuestros nietos. A los niños les encantan las historias y al mismo tiempo contribuimos al desarrollo psicológico del niño. Especialmente en los casos de madres solteras, los abuelos pueden hacer mucho bien porque aportan esa figura masculina que los niños necesitan. La labor de los abuelos puede ser dichosa y feliz no solo para sí mismo, sino también para sus nietos. Creo que he escrito demasiadas cosas. Voy terminando ya para que podamos conversar. La mediación de los abuelos en los conflictos entre padres e hijos. Los abuelos pueden ser fundamentales si saben hacerlo, si se mantienen imparciales, aconsejando a ambos sin ponerse del lado de ninguno. Pero pueden hacer mucho bien. Los abuelos no solo pueden enseñar, también pueden aprender. Los nietos pueden enseñarle pues, a manejar las nuevas tecnologías. Y a los nietos les encanta poder enseñar a alguien mayor. Pero sobre todas estas cosas, hermanos, yo creo que debemos tener en cuenta lo siguiente. Cuidemos lo que sembramos, porque eso será lo que recojamos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Y termino con las palabras de Jesús. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Miren, como tú trates a tu papá delante de tu hijo te tratará mañana a ti. Si tú respetas, amas y cuidas a tu papá, tus hijos te cuidarán a ti. Si tú no amas, si no respetas, si criticas, si juzgas, si hablas mal de tu papá, si le tratas mal de tu papá o de tu mamá, tus hijos mañana van a hacer lo mismo contigo, porque es justamente lo que tú les has enseñado. Dicho esto, conversemos sobre este tema. Abuelos, abuelas, padres, madres, nietos. ¿Alguna pregunta? Para que se oiga por ahí. Uno tiene que empezar la educación en la vida de los principios y valores de uno mismo para poder transmitirlo a los otros. O sea, hacerse modelo para todos ellos. Porque si no lo tenemos, entonces ¿a qué vamos a enseñar? Va a ser perturbador lo que hagamos más adelante, ¿eh? Claro, nosotros tenemos que ser ejemplo. Un padre le decía a su hijo,
que iba detrás de él, ten cuidado por donde andas. Y él le dijo, no, papá, ten cuidado tuyo, voy siguiendo tus pasos. Somos nosotros los que tenemos que enseñar a las generaciones posteriores. Y el ejemplo que les demos va a ser más importante que lo que le digamos de palabra. ¿Preguntas, dudas, aportaciones? Estamos aquí para conversar de este tema. Que sí que es verdad que en quien mejor pueden estar nuestros hijos cuando no estamos nosotros es con sus abuelos. Nadie los cuida mejor que nosotros. La verdad que en sus cuidados, en la experiencia que tienen, en el conocimiento que tienen, de verdad que yo echo mucho de menos no poder tener a mi madre aquí y ayudarme con mis hijos. Gracias por el testimonio, es verdad. ¿Quién más? ¿Tú también quieres decir algo? Hola. Hola. Es verdad que ¿quién mejor que los abuelos para cuidar de los nietos, no? Pero cuidemos de no abusar de ellos. Dejémosle tiempo para que ellos tengan también para sí mismos. ¿Qué pasó? ¿No tienen preguntas hoy o qué? Un momentito. Yo tengo una hermana que ella le tocó viajar y dejó a sus 2 hijos pequeños como Iris al cargo de mi madre. Mi madre los tuvo 2 años. Cuando mi hermana volvió, mis sobrinos no le volvieron a decir mamá. Y mi hermana dice que eso es culpa de mi mamá, porque mis sobrinos le dicen mamá abuela a mi mamá y no le dicen madre a ella, le dicen Marlene, la llaman por su nombre. Entonces mi hermana siempre le ha echado la culpa a mi madre, que es culpa de ella, y no sé, yo le digo que no, pero no lo entiende. Bueno, en realidad yo creo que es culpa de los dos, ¿no? Porque no se pueden abandonar 2 años a unos hijos. Creo que ese es el primer error que cometió tu hermana. Es fácil a veces dejar a los hijos con la mamá y decir me voy. Es que tengo que trabajar, tengo que hacer mi vida, y que la abuela los cuide, ¿no? Cuando uno hace eso, corre ciertos riesgos, y claro, es lógico. Ese es el primer error, yo creo, ¿no? Después también la abuela cometió el error de no corregir a los niños y decirle, no, mira, yo soy tu abuela, no soy tu mamá. Claro. Es que para ellos ella era su mamá. Era la que estaba ahí, la que les cuidaba, la que les educaba, la que les atendía en sus necesidades. Por eso digo que la primera culpa es de tu hermana, no de tu abuela, no es de tu mamá. Más cosas. Yo no tengo sino un solo hijo y tanto quiero a mi hijo y ahora estoy también muy contenta con mi nuera. Igual que quiero a mi hijo, quiero a mi nuera y quiero a mi niña. Cuando mi hijo le llama la atención a la niña, a mí por dentro me duele, pero he optado por no desautorizar ni a él y de pronto a ella lo mismo, porque pienso que no está bien. Me atraganto, porque me duele que está muy pequeñita. Pero siempre, yo por ejemplo, llevo muy en alto la formación que dio nuestra madre a 12 hijos. Mi padre era muy noble, muy noble, muy noble, pero nuestra madre fue de temple. Y debe estar muy orgullosa en la parte que esté en el cielo, donde esté ella, porque formó 12. Igual ahora es un orgullo para mi familia porque mis sobrinos y todos van. Entonces yo pienso que esa formación que nos dio fue la base principal para nosotros también llevarla, y yo también ahora me duele pero me callo para no entrometerme en la relación de ellos porque los quiero a los 3. Bueno, ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque es fácil
¿verdad? Parece como que el cariño nos impulsa a intervenir, ¿no? Cuando nuestro hijo está llamándole la atención a nuestra nieta. Pero tenemos que hacer de tripas corazón y aguantarnos, porque es el papá y es quien tiene la responsabilidad de educar a su hija, ¿no? Si nos parece que no lo ha hecho correctamente, después le llamamos aparte, donde no esté la niña, y le decimos, hijo, cuando la corrija, no la corrija tan duramente, o hazlo de esta manera, y tal. Le aconsejamos, pero sin desautorizarle delante de la niña. Muy bien. Iris. Que la madre de mi padre es católica y me pide la bendición. Entonces, ¿yo qué le contesto? No sé. Dile, Dios te bendiga. Ah, que le pida a ella. Claro. Bueno, una de las cosas importantes que hay que enseñar a nuestros hijos es a respetar a los demás, aunque no tengan la misma opinión que nosotros, ¿ok? Y esto es muy importante. O sea, si la abuela no es, es de otra religión, hay que respetar a la abuela y hay que seguir queriéndola, ¿ok? No. Claro. Pues nada, simplemente tú le dices gracias, abuela, porque ella lo que te está es deseando bendición, ¿ok? Que también hay abuelos cuando pasa esto, que hay generaciones viviendo en la misma casa y de pronto el abuelo está muy mayor o la abuela y están los niños, les molesta muchas veces a los niños, o sea, puede ser ya el lado contrario. Y todo lo que hace el niño está mal. Entonces empiezan con los padres. Mira, este niño no hace sino que ver la tele. Yo no lo dejaría ver tanto la tele. Que mira, el niño mira lo que hace, es que yo le daría unos tortazos. Y entonces empiezan los padres, mira, déjalo, que ya, que es niño, que las cosas han cambiado. Y entonces a veces se vuelve como un conflicto en casa. Los abuelos que ya miran a los niños, todo lo que hacen está mal. Y los niños también amargados y los padres amargados también por eso. Bueno, por eso cuando ocurre ese tipo de cosas hay que hablar con los abuelos. Y hay que decirle, mira, abuela o abuelo, aunque los niños son niños y tienen que jugar. Los niños son niños y tienen que distraerse. Y tú tienes que tener más paciencia con los niños. Porque vivimos juntos y nos tenemos que soportar los unos a los otros. ¿Es así? Pastor, una pregunta, ¿no? Es prudente. A mí, por ejemplo, con mis suegros, que dicen que siempre son los suegros los que se ponen y tal, en realidad es todo lo contrario. A mí mis suegros para nada, ¿no? Sin embargo, mi mamá es la que más, eso que le pasa a Amanda, le pasa a mi mamá, pero conmigo. Y entonces ahí ya yo pierdo autoridad. Lo que quiero empezar a dar los pasos que quiero dar, a veces me siento que me frena, entonces en la convivencia se hace muy difícil, ¿no? Entonces, es prudente que cada uno, pues, cuando pasa esto, es prudente que es mejor que estar, sea ella en su casa, yo en la mía, y nos amamos, y eso es lo que ve mi hija, ¿no? No que ve, es prudente, ¿no? Bueno, realmente cuando hay situaciones conflictivas, siempre aconsejo seguir los pasos que nos dice la palabra del Señor. Hay que hablar, y hay que hablar cuando no haya un conflicto. Hay que aprovechar cuando hay momentos de tranquilidad. Entonces, cuando tenemos calma y podemos hablar con tranquilidad y podemos decir lo que tengamos que decir y hacernos entender. A veces surgen conflictos y en medio del conflicto decimos cosas que no tenemos que decir y eso está mal. Y tenemos que evitarlo. Entonces, porque no nos tenemos por qué herir, sobre todo si debemos respetarnos los unos a los otros y más a nuestros padres, porque si no respetamos a nuestros padres, ustedes saben qué es lo que ocurre, que nuestra vida se acorta. Eso es lo que dice la Escritura.
Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida. Pero si no honramos a nuestro padre y nuestra madre, nuestra vida se acorta. Dios lo dice así, yo lo creo. Por tanto, si hay un conflicto, si ella no está de acuerdo, si se pone nerviosa y tal, pues bueno, habla con ella cuando estés tranquila y dile, mira mamá, tú no te alteres, tú tranquila, ¿ok? Ahora, yo creo que la que más se altera eres tú, más que tu madre. Bueno, pues entonces es eso, que sois demasiado iguales y chocáis, ¿no? Claro. Bueno, pues tenéis que aprender a convivir. Pero escúchame bien una cosa que te voy a decir. Te toca a ti, como hija, someterte a ella, y no a ella como madre someterse a ti. Yo estoy seguro de que tu mamá no te va a dar ningún consejo que sea contrario a las Escrituras. Ella es temerosa de Dios. Así que, sin excusa, te toca someterte a ella. Bueno, hay que evitar los conflictos. Y si surgen los conflictos hay que buscarles solución. Y la solución la tenemos en el manual que Dios nos ha dejado, que es las Sagradas Escrituras. Y ahí se nos dice que tenemos que respetar las canas. Así que te toca. Que aunque un padre se equivocara, la única obligación de un hijo es respetar a su padre. Eso siempre es el tipo de... Claro, aunque después podamos hablar y dialogar, ¿me entiendes? Pero en el momento, cuando está el conflicto, respetemos. Ay, las suegras y las madres y las abuelas y los abuelos. Aquí me están haciendo una pregunta que es curiosa. Dice, es que ella no tiene cana y el yerno sí. Nada, el yerno respeta a la suegra aunque no tenga canas. Es verdad que tenemos que hacer posible que la convivencia sea no solo en paz, sino también en felicidad. Y podemos conseguirlo si seguimos los consejos de la palabra de Dios. La Escritura tiene multitud de consejos para los abuelos, para los padres, para los hijos, para los nietos. Hay un montón de consejos ahí en la palabra de Dios y debieran buscarlos. ¿Ok? Es que si no, no se enteran los que me han pedido que lo grabe por eso, porque quieren oír. Pastor, una pregunta. Bueno, muchas veces vale que sabemos que Aymara, nadie es perfecto, ¿no? Lo único perfecto es Dios, ¿no? Y como humanos nos equivocamos. Y también se equivocan nuestros padres, en este caso mi madre, un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Como lo que decía Yana, ¿no? O decía Dora. Que hay que respetar a nuestros padres porque nos lo manda la palabra. Y tenemos que hacerlo ya por ser nuestros padres, ¿no? Pero ellos también se equivocan y yo pienso que cuando ellos se equivocan es esperar, no respetarlo en ese momento y cuando ellos estén calmados y decirle, mamá, creo que te equivocaste en esto, no estoy de acuerdo en esto, pero que podemos decirle las cosas, ¿no? Por respeto podemos decirle que están equivocados, ¿no? Era justamente lo que acabamos de decir. Es decir, que lo primero es respetarles y después, más calmadamente, le podemos decir si creemos que están equivocados, se lo podemos comentar, ¿no? Pastor, yo tengo una duda, que es que a mí me educaron porque yo estoy con mis abuelos, que todos los días les veo. Y tú sabes cómo es mi abuelo, ¿no? Un poco muy gruñón. Un poco gruñón, mi abuelo, sí. Hombre, mi abuelo es el mejor, por decir otra. Pero hay veces que se equivocan y
A mí me educaron, mi abuelo a veces me regaña por cualquier cosa, pero él sabe cómo yo soy y no me gusta que me regañen por cualquier cosa. Pero a mí mi madre siempre me está diciendo que, porque aunque él se equivoque, no hay que decirle nada. Y yo estoy en contra de eso. ¿Qué diría usted? Pues yo digo que tienes que obedecer a tu madre, porque es lo correcto. Es decir, si tu abuelo se equivoca, obedécelo. Y después, si tienes oportunidad, habla con él. ¿Ok? Pero cuando haya pasado el tiempo, porque en ese momento a lo mejor no está en la disposición de escucharte. Pero cuando pasa el tiempo, entonces, cuando estaba haciendo la pregunta, hablando del abuelo, miró para atrás a ver si venía el abuelo. Estos temas son importantes tocarlos porque, miren, en todas las familias se cuecen habas. Eso decía mi padre, en todos lados se cuecen habas. Y es decir, en todos lados a veces metemos la pata. Cuando no la mete el hijo, la mete el nieto. Cuando no el yerno, cuando no la nuera, cuando no la suegra, cuando no el abuelo, cuando no... Claro. Ahora, puesto que todos fallamos en alguna ocasión, todos debemos reconocer que vamos a necesitar que se nos perdone en algún momento determinado. Y si a nosotros se nos tiene que perdonar, nosotros también tenemos que tener la disposición de perdonar cuando sea el momento, cuando sea la oportunidad. Por tanto, tenemos que procurar llevarnos bien. Y hacemos estas reuniones familiares justamente para eso, para hablar de todos los temas. Y las relaciones intergeneracionales no son fáciles. Los adolescentes, estos niños que tienen mucho cuerpo, iba a decir poco cerebro, no lo voy a decir. No he dicho, no lo he dicho. Estos niños que tienen mucho cuerpo, se creen que ya saben más que los padres y que los abuelos. Porque ellos creen que ya saben todo. Y a veces hay que enseñarles que no es verdad. Ellos todavía están en un proceso de aprendizaje y tienen mucho que aprender. Pero es que los padres, cuando tenían su edad, eran iguales. Y es ahora que se dan cuenta. Cuando tienen hijos, que le dicen, venga, que tú eres una vieja, que tú no entiendes. Es verdad, hay choques generacionales. Tenemos que saber llevarnos bien. Tenemos que respetarnos los unos y los otros. Y especialmente las relaciones entre suegra y nuera son quizá de las más complicadas. Ustedes saben cómo Yo pienso que una buena relación de suegra con su yerna, igual que los hijos, los esposos con la mamá de uno, es el querer a los padres de uno. Porque, por ejemplo, mi suegra tiene, ¿cuántos años de muerta? Tiene 8 o 9 años de muerta. Nosotros tenemos 41 años de casados. Y yo nunca tuve un problema con mi suegra. Y mi suegra era muy, muy brava. Pero yo tenía mi carácter. Entonces, cuando yo veía que algo no estaba, yo me iba. Entonces venía tranquila después, como si nada. Pero nunca tuve un problema. E igual él con mi mamá. Entonces, ¿qué? Yo amo a mi madre. A mis padres los amé, o a mi madre todavía la tengo viva, tiene 97 años. Y él respeta mucho a mi mamá, porque él quiso mucho a su mamá. Entonces, el secreto es, si nosotros queremos a nuestros padres, tenemos que querer a los suegros, porque son los padres de los esposos. No hay otro. Mi suegra era mansa como un plato de sopa. Y es verdad que ella me quería mucho. Pero yo creo que no hay tanto problema entre suegras y yernos. Una suegra acepta más fácilmente a un yerno que a una nuera.
Porque se crea cierta competencia. La suegra como que, ay, parece que la nuera es una entrometida, que ha venido a separar al hijo. Y eso no es así, es ley de vida, ¿verdad? Ahora quiere a tu nuera, ¿no? ¿Usted dice eso siempre o casi siempre? No, ¿el qué? No, que eso casi siempre es así. Es decir, en la mayor parte de las veces las suegras se llevan bien con los yernos, pero con las nueras como que les cuestan más. Sí. Bueno, es el caso de mi suegra, que la suegra quiere resolverle todos los problemas a los esposos de las hijas, a los novios de las hijas. Es mi suegra, todo lo quiere resolver ella. Le digo, pero déjanos algo a nosotros. También los hijos se sienten celosos de los cuñados. Pero es verdad. A veces, ¿saben cómo le dicen a la suegra en Rusia? Estorba. Es broma. Pero es verdad que esas actitudes se perciben a veces y no son agradables. Porque para una chica que se casa con su enamorado, pues ella tiene la ilusión de ser bien recibida en la casa del esposo, ¿no? Y debe serlo, tiene derecho a serlo. Y así que cuando ustedes sean grandes y sean suegras, sean buenas suegras. Suegros también, pero los suegros suelen meterse menos en los asuntos de los matrimonios jóvenes. Los suegros generalmente solo entran cuando se les pide, mientras que las suegras no. Las suegras no piden permiso para meterse. Es que las suegras quieren que la esposa del hijo sea como una madre, que haga todo lo que la madre hacía con el hijo. Es verdad. ¿Más cosas? Bueno. ¿No hay más preguntas? Lo dejamos entonces aquí. Entendamos eso, las relaciones intergeneracionales pueden ser fantásticas si las trabajamos, si las ayudamos a las generaciones que vienen detrás, pues a comportarse. Y le podemos enseñar no solo con consejos, sino con algo más importante, con el ejemplo. ¿Vale? Que es lo que decía la hermana, con el ejemplo. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por este ratito. Vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude, que nos bendiga. Estamos estudiando la palabra del Señor. Recuerden las palabras de Jesús. Como queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. O dicho de otro modo, lo que tú siembras es lo que vas a recoger. Así que seamos buena gente, ¿vale? Seamos buena gente. Somos hijos de Dios y tenemos que demostrarlo en todo. Amén. Tenemos que llevar nuestra fe, sacarla de la iglesia y llevarla a la casa. La fe no es solo para cuando estamos en la iglesia, es para cuando estamos en la casa y el pastor no nos ve. Oremos. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos das de poder reunirnos y tratar estos temas relacionados con la familia. Te agradecemos que tú hayas dejado en tu palabra tantos buenos consejos que nos ayudan y que nos instruyen en tu voluntad. Ayúdanos para que realmente los tengamos en cuenta, Señor.
que nos respetemos, especialmente que respetemos a los mayores, pero que seamos también buenos padres, que seamos buenos abuelos, para que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. Te pedimos, Señor, que tú te lleves la gloria y la honra en todo, porque eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, decirles, hermanos, que mañana a las 8 tenemos